Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y vamos a leer con entendimiento y con convicción lo que dice en esta parte de la Escritura, ¿verdad? En este capítulo, en este versículo. Apocalipsis 5, 10. Vamos a tratar de leerlos juntos. Primero vamos a leer Apocalipsis 1:6 para que vayamos en un orden ahí, un poquito en cuanto al libro, ¿no? Capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: Él ha hecho de nosotros un reino, ¿de qué? De sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Dice: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, ¿verdad? Qué glorioso canto, qué canto tan precioso. A mí como me encanta este canto, ¿verdad? Que el último que cantamos, Glorioso Día, es algo tan precioso, es algo de verdad tan hermoso, tan maravilloso, que su sangre, ¿verdad?, nos limpió, nos perdonó, nos libró de la muerte, nos redimió. Pero además dice la palabra de Dios que por medio de esa sangre Él nos ha hecho, ¿qué? Un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Toda gloria, honra, poder y siempre, por siempre y para siempre. Amén. En el capítulo 5, un poquito más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice lo siguiente. Un poquito antes de esto dice: tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y dice el 10: y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Dice un reino otra vez ¿de qué? De sacerdotes. Pero también habla de que nosotros vamos a ¿qué? Vamos a ¿qué? A reinar sobre ¿dónde? Sobre este lugar, sobre la tierra. Ahí dice, capítulo 5, versículo 10: y reinarán sobre la tierra. Esto es algo que fue revelado cuando se abre el rollo, ¿verdad?, por parte del Cordero de Dios. Una revelación de parte de Juan el Bautista en el desierto, y entonces él empieza a ver y empieza a recibir mensajes proféticos, mensajes gloriosos de parte de Dios para tu vida en estos tiempos. Es cierto, es una realidad cruda que el amor de muchos en estos tiempos se está enfriando terriblemente. Pero gloria a Dios, porque aunque el remanente sea poco, el remanente está encendido, el remanente está ardiendo. Hay un remanente que quiere más, que no se conforma, ¿verdad? Hay un remanente que no se conforma, que quiere más, y es un remanente que está listo para esperar a su rey. Y los que estamos aquí, creo yo, que son parte de ese remanente, que no están en su casa, que no están en otro lado, que ciertamente, ¿verdad?, todavía tenemos que hacer algunos ajustes de puntualidad, porque el servicio es a las 11, no es al cuarto para las 12, y el Espíritu Santo está aquí desde antes de las 11 esperándote, ¿verdad? Entonces, digo, no es una falta de respeto para nosotros, es una falta de respeto para el Espíritu Santo. Así que acá hay algo bien importante que nosotros tenemos que mencionar. Ignorar quiénes somos hace muchas veces que no tengamos nosotros uso del derecho, el poder, la autoridad
para ejercer nuestros derechos y reclamar lo que es nuestro. Entonces la Biblia claramente dice que nosotros, a través de la sangre del Cordero de Dios, todos los que le recibimos, todos los que le amamos, todos los que ahora somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes. ¿Somos qué? Reyes y sacerdotes. Son dos unciones. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo son dos funciones. No solamente son dos funciones, dos posiciones, son dos unciones. Hay una unción de sacerdote, pero también hay una unción de rey que se derrama sobre nuestras vidas en el momento en el que nosotros somos llamados hijos de Dios. Por ahí lo dice, ahí claramente lo dice. Entonces dile al que está a tu lado, aunque usted no lo crea, tú fuiste nombrado rey y sacerdote. O el que está atrás, el que está adelante, dígaselo: hey, tú eres un rey y tú eres sacerdote por Dios. Fuiste llamado rey y sacerdote a través de la sangre del Cordero de Dios. Entonces nosotros no podemos ignorar quiénes somos. Nosotros no podemos ignorar esta verdad. Nosotros no podemos ignorar este logro, este principio, este milagro, ¿verdad? Esto tan glorioso que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora entendemos, ¿verdad?, que Él se tuvo que despojar para que nosotros podamos ser asignados. Él se tuvo que despojar de sí mismo para que nosotros también pudiésemos tomar esa posición y derramar sobre nosotros esas dos unciones. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar a dos personajes que fueron contemporáneos, que vivieron al mismo tiempo, en el mismo lugar, y que uno tuvo una unción de profeta o de sacerdote, uno tuvo esa unción sacerdotal y el otro tuvo una unción de rey. Y esos dos personajes, uno se llamaba Samuel y el otro se llamaba David. Ya platicamos un poquito, ¿verdad? Nos fuimos un poquito en algún mensaje a través de la vida de Samuel. Y recordamos aquella vez cuando el Señor hablaba a Samuel desde pequeñito. Ustedes recuerdan que no tiene mucho, ¿verdad?, en un mensaje el Señor nos hablaba, ¿verdad?, acerca de su vida, la importancia de escucharlo, la importancia de abrir nuestros ojos, la importancia de mantener el fuego encendido en el altar, en nuestro corazón. Pero para eso Samuel a él le gustaba, él disfrutaba, aún dormía cerca del altar. Él pasaba tiempo con Dios. Él siempre estaba buscando los lugares más cerca del altar de Dios, del arca. Porque en ese tiempo la presencia de Dios estaba en el arca. Pero había el otro personaje, David, que era igual que Samuel. Entonces, antes de hablar de unción, estamos hablando de un corazón. Tenían el mismo corazón. Los dos estaban desesperados por la presencia de Dios. Los dos amaban la presencia de Dios. Los dos anhelaban estar delante, a un lado de la presencia de Dios y ser envueltos de la presencia de Dios. Tanto Samuel como David disfrutaban estar envueltos de la presencia de Dios. Entonces llegó un momento en el que el Señor se fijó en ellos y el Señor los levantó. A uno lo levanta como sacerdote de ese pueblo y a otro lo levanta como rey. Y recordemos que cuando era sacerdote, el sacerdote antes de los reyes, porque el pueblo de Israel no entendía que ahí el que quería gobernar era directamente Dios.
y él usaba sacerdotes, y el pueblo no entendía eso y exigieron un rey. Como las otras naciones, Dios les dio un rey, pero les dio un rey conforme a su corazón, que era David, porque antes de él había uno que fue probado, pero fue reprobado, Saúl. Entonces al final nosotros nos damos cuenta cómo tanto Samuel como David, contemporáneos, ¿verdad?, expresan las dos unciones que nosotros adquirimos a través de la sangre de Cristo. Samuel y David expresan las dos unciones que nosotros adquirimos a través de la sangre de Cristo. Y no podemos ignorar esta verdad. No podemos ignorar ni hacer a un lado esto que Dios hizo con nosotros, por nosotros, y que además tiene un gran propósito. Porque Dios lo hizo con un gran propósito. Al final no se trata de ti. Y si lo quieres creer o lo quieres ignorar, sino el cual es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios en su corazón determinó y anheló hacer de nosotros un reino de reyes y sacerdotes? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros fuimos llamados, verdad, dentro de ese reino para fungir tanto como rey como con sacerdocio? Entonces esto tiene que ver con tu posición, pero también tiene que ver con tu llamado. Posición y llamado. Tú tienes una posición sí o sí. Tú tienes un llamado de parte de Dios sí o sí. Eso es ineludible. Nosotros no lo podemos negar. Y por cuanto es ineludible, por más que nosotros nos querramos esconder, querramos huir de ese llamado, nos querramos esconder y querramos huir de esa posición, porque a veces implica sacrificio, compromiso, dolor, no se va a poder. Te va a seguir, te va a perseguir todos los días de tu vida, porque tú fuiste llamado, fuiste escogido. Entonces hay un llamado, hay una posición, hay un dentro, hay un afuera. Se trata de un dentro, se trata de un afuera. Va a tener y vas a ver que se trata de un tiempo muchas veces de proceso, pero muchas veces también va a haber un tiempo de promoción, porque Dios también está interesado en promover para su gloria. Pero ¿recuerdas el principio que muchas veces hemos predicado? Dios nos ha hablado. Dios no va a promover nada que no haya sido procesado, ¿verdad? Porque si tú ocupas un lugar de gobierno y no ha sido procesado, todo lo que no se procesa y toma una posición o una función de autoridad se termina corrompiendo. Se corrompe. Aquí adentro, allá afuera, en tu casa o en cualquier lado. Es una ley, es un principio de Dios. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Dios estaba tan interesado en crear un reino de sacerdotes y de reyes? Bueno, primero que nada, yo quiero decirte, hay un rey. Como cantamos hace un momento, ¿verdad? Hay un rey que gobierna. Ese rey se tuvo que despojar de sí mismo. Dejó su reino, dejó su deidad, se despojó. Y dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo para darnos a nosotros libertad. Y al derramar su sangre nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para entrar confiadamente al lugar de su presencia. Nos hizo sacerdotes, te hizo sacerdotes para que tú puedas entrar confiadamente al lugar de su presencia, pero al mismo tiempo puedas llevar a otros también al lugar de su presencia. O puedas llevar su presencia a otros. Y esa era una función que solamente el sacerdote podía hacer. Entonces te das cuenta de la dimensión de esto. Que tú fuiste
diseñado, pero también fuiste ungido, así como Samuel era uno en la tierra. Así tú fuiste ungido como sacerdote para poder entrar libremente, tener acceso a la presencia de Dios que antes era imposible, pero además puedas llevar la presencia de Dios a otros. Sí o no, esto es algo tremendo. Sí o no, esto es algo grande. Sí o no, esto es algo de proporciones, ¿verdad? Dimensiones tremendas, proporciones fuera de este mundo. Entonces, al derramar su sangre, Él nos hace sacerdotes y Él derrama la sangre de su cuerpo a través de distintas partes del mismo. Todos tenían un significado. Y cuando a Jesucristo le arrancan las barbas, porque no usaron Gillette para rasurarlo, a Él le arrancaron las barbas. A ver, ¿quién tiene barba acá? Te traes un poquito. A ver, jálate así tantito, jálasela, Normí. Jálasela así tantito, duro, que trata de arrancarle un pelito. Duele. Hasta una lagrimita asoma. Entonces a Él le arrancaron. Negro. Muchas gracias. A Él le arrancaron así las barbas y derramó sangre. Ese fue el tercer derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Cuando a Él le arrancan las barbas, sangre, Él ya estaba bañado de sangre, pero Él, al arrancarle las barbas, derrama sangre. Y esa sangre, al ser derramada, esa sangre, en ese momento, por esa barba que representaba autoridad, esa barba, la barba representaba sacerdocio. Entonces en ese momento la sangre del Cordero de Dios fluye, y es a través de eso que nosotros podemos ahora ser llamados sacerdotes. ¿Cuántos no le dan un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que por la sangre de su barba nosotros ahora podemos ser llamados, fuimos ungidos y eres llamado sacerdote? Es a través de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿sabes? Por esa sangre, por ese sacrificio, ¿verdad? Ahí lo dice, Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote. La barba representaba sacerdocio. Entonces, por esa sangre, ahora nosotros no dependemos de otro hombre para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Tú ya no dependes de alguien para poder entrar a la presencia de Dios. Tú ya no dependes de alguien para poder tener comunión con Dios. Ya no dependes de alguien para poner tus plegarias, tus súplicas, tus necesidades delante de Dios. Ya no dependemos de alguien, de ningún hombre, para que nosotros podamos pedir perdón por nuestros pecados y nuestros pecados sean limpios y sanados, cubiertos con la sangre del Cordero de Dios y borrados, porque Cristo ya lo hizo en la cruz y nos hizo sacerdotes para que nosotros podamos tener libre acceso directamente a la presencia de Dios. Y como sacerdotes, entonces nosotros nos podemos humillar y podemos entonces clamar y somos escuchados. Entonces delante de la presencia de Dios dice: acercaos confiadamente delante del trono de la gracia. Delante de ese trono ahora podemos hacerlo con confianza. Entonces ese fue el propósito por el cual Dios nos hizo sacerdotes. Ya somos limpios, ya somos restaurados, somos llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Somos llenos de esa gracia, de esa sangre del Cordero de Santo. Y ahora
a través del Espíritu que mora en nosotros, que habita en nosotros, ahora nosotros podemos ir con aquella persona que está en depresión, aquella persona que está en enfermedad, aquella persona que se quiere suicidar, aquella persona que ya no tiene esperanza, que no tiene amor, que no tiene gozo, y nosotros podemos llevarle la presencia de Dios a sus vidas. Recordamos una vez más ese precioso versículo que dice: por cuanto el Espíritu de Dios nos ha ungido. Y esa unción es una unción sacerdotal. ¿Cuántos tienen esa unción sacerdotal que pueden levantar su mano y decir: sí, el Señor me ha dado esa unción? Si tú eres hijo de Dios, puedes levantar tu mano. Si tú has creído en la sangre del Cordero de Dios, en Cristo como único Señor, como único Salvador, puedes levantar tu mano, porque la palabra de Dios lo dice, está escrito, lo dejó escrito, escrito está. La palabra de Dios cobra vida y tiene poder para todo aquel que cree, se sumerge y vive la palabra. Entonces, nada más hay un detalle. Si nosotros ignoramos, si nosotros rechazamos ese sacrificio y rechazamos esa asignación que nos fue dada, no podemos gobernar. Si yo como padre no paso tiempo con el Señor, le voy a decir algo. Si yo como padre quiero ejercer autoridad sobre mis hijos, quiero como padre enseñarle buenos principios, buenos valores, si yo como padre aún pretendo que ellos busquen de Dios, pero no ven en mí el reflejo de una persona que realmente asume su rol de sacerdote en la casa, no va a pasar nada. Y sabes, no podemos gobernar como rey si primero no nos humillamos ante Dios como sacerdotes. No puedes gobernar como rey si primero no buscas la presencia de Dios y no te humillas como se humillaba David, como se humillaba Samuel, como se humilla un sacerdote que ha sido ungido. Y de esta manera quiero decirte también: si no aprendes a ser sacerdote en tu casa, siempre vas a terminar dependiendo de la unción de otros para ver si la gloria de Dios se manifiesta en tu casa o en tu familia. Y esto está tremendo, porque cuántos todavía al día de hoy llevan a sus hijos: ¿será que puedo orar? Es que no puedo, ya no sé qué hacer. Humíllate delante de Dios. Conoce a Dios. Empieza a asumir tu rol de sacerdote en la casa. Seas varón, seas mujer, pero humíllate delante. Busca como buscaba Samuel. Escucha como escuchaba Samuel, y vas a poder gobernar y reinar como lo hizo un David. Desde tu casa. Yo no puedo esperar ningún tipo de influencia espiritual sobre mi familia, y no puedo esperar a que ellos me obedezcan. No puedo esperar algo, una manifestación gloriosa de parte de Dios en mis hijos, en mi esposa, en mi casa, en mi vida, en mi empresa, si yo primero no he aprendido a ser sacerdote. Entonces, el lugar de su presencia nos lleva a nosotros a lugares de gobierno y también lleva a otros delante del rey. Ahora, sé conocido en el cielo. Ve lo que pasaba con David. David era el menor. David, algunos teólogos dicen que era hasta el bastardo, no era hijo realmente de su papá. Algunos teólogos dicen que por eso escribió: en pecado me ha conseguido mi madre. Y por eso a él lo tenían por allá con las ovejitas. Eran todos sus hermanos siempre en las funciones especiales, en lo importante, y David allá, porque no lo consideraban hijo legítimo.
tal como nosotros muchas veces fuimos. Como no sé, hay situaciones así de sangre, hay situaciones espirituales, ¿verdad?, en las que nosotros así vivimos, como bastardos espiritualmente. Pero ahora somos hijos, fuimos adoptados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces ese hijo ilegítimo, ese muchacho que nadie le hacía caso, ese muchacho que era el menos importante de todos, fue el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque aunque era el menos importante para los hombres, aún para su mismo padre era el menos importante, para Dios era un hombre conforme a su corazón. Y él tenía preparado un reino para él. Y no solamente tenía preparado un reino para él, sino que además decidió que a través de su linaje naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se humilla delante de la presencia de Dios y quien aprende a amar la presencia de Dios, Dios lo promueve. Escúchalo, joven. Escúchalo, señorita. Cualquiera escuche. Abra sus oídos. Sabes, lo primero que a nosotros nos dijeron, y se los hemos contado a lo mejor a algunos, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, ¿verdad?, apostólica, a Restauración, hace casi 11 años, cuando nosotros llegamos, lo primero que nos dijeron: no busquen promocionarse, porque nosotros veníamos, ya fuimos ancianos, ya fuimos líderes, ya fuimos no sé qué, ya sabemos tocar, ya sabemos hacer esto, ya sabemos así. Y el Señor nos humilló y tuvimos que aprender nuevamente a ser humildes. Tuvimos que aprender nuevamente a primero buscar la esencia de la presencia de Dios, y que nuestra mayor motivación fuera solamente la pura presencia de Dios. Y entonces a partir de ello el Señor hizo lo que quiso hacer. Y el Señor te va a llevar hasta donde Él quiera, y muchas veces va a ser mucho más grande, mucho más lejos y mucho más alto de lo que tú mismo imaginas. Las personas más promovidas de parte de Dios son las que menos esperaron eso. Y las que más lo esperan son las que menos llegan. Es así. Dios no está interesado en darle su gloria a nadie, sino que Él brille. Pero así como David fue promovido, también tú puedes ser promovido. Ahora, sé conocido en el cielo por tu servicio y entrega, pero también sé conocido en la tierra por tu eficiencia y tu disciplina. Porque si tú eres llamado y ungido como sacerdote, yo he conocido una gran cantidad, y nos pasó, de gente que ama la iglesia, sirve en la iglesia, está involucrado en todo lo que es del reino de Dios y de las cosas de Dios y de la iglesia, y están en los congresos y están en primera fila en el servicio de Dios, pero afuera no la hacen. Y ahí no dice en la palabra de Dios que somos reyes o sacerdotes. ¿Escuchas? No somos reyes o sacerdotes. No. Somos reyes y sacerdotes. Dos unciones sobre ti. Y al mismo tiempo, ¿cuánta gente en la iglesia exitosa en lo secular, exitosa en lo empresarial, exitosa en lo profesional, pero aquí en la casa no hacen nada, no sirven? No hay nada para el reino de Dios. Y Dios los levanta como reyes para gobernar o influenciar en los ambientes seculares, pero también recordemos que nos ha dado una unción sacerdotal. Entonces, repítelo conmigo: somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. No esperemos entonces ser conocidos solamente en el cielo, porque al final nosotros también tenemos que brillar con la luz de Cristo aquí en la tierra. Sí, famosos en el cielo, temidos en el infierno, pero también aquí en la tierra tenemos una asignación.
nos es dada una unción para poder gobernar, para no ser de los últimos de la fila en las escuelas, en las oficinas, en los negocios, en las empresas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos ahora, yo ya fui con el sacerdocio, ahora en el plano del reinado, de gobernar, de esa unción como rey, cuántos pueden levantar sus manos y pueden decir, yo también tengo una unción de rey? Ahí está el problema. Vuelvo al principio. Ignorar quiénes somos hace que no tengamos el poder y la autoridad para ejercer nuestros derechos y reclamar lo que es nuestro. ¿De verdad crees que Dios no te lo ha dado? ¿De verdad crees que Dios no está interesado en ti? ¿De verdad crees que Dios no puede usarte también para gobernar en ámbitos especiales? El Espíritu de Dios está. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Solo quiero que levante su mano aquellos que creen que el Señor verdaderamente ha derramado una unción sacerdotal, que les ha hecho un reino de sacerdotes. Solo quiero que levanten la mano quienes creen, quienes realmente están convencidos y le creen a la palabra, y a partir de hoy pueden empezar a caminar como reyes. Quiero solamente que levanten las manos aquellos que dicen: sí, el Señor también me ha hecho y me ha ungido como rey. Aunque sean menos, no importa. Si tú no levantaste la mano, yo te invito que tú le creas a la palabra de Dios. Yo te invito que tú te sumerjas un poquito más en la presencia de Dios. Yo te invito que tú vayas más profundo en las verdades, porque Cristo pagó con su cuerpo, Cristo pagó con su sangre para darte a ti esa unción. Cristo pagó con su cuerpo y con su sangre. Y muchas veces el rechazar el sacrificio de Cristo no significa nunca he dicho Jesús es mi Señor. No. Muchas veces rechazar a Cristo, el sacrificio, escucha bien, estoy en que el Espíritu Santo nos dé revelaciones, nos ayude a entender que si muchas veces nosotros hemos pensado que rechazar a Cristo simplemente es cerrar tu boca ante una declaración de fe, estabas equivocado. Rechazar a Cristo, rechazar el sacrificio de Cristo, es como esto: no creer en las dos unciones que Dios nos ha dado. Y no solamente no creer, sino no caminar como ello. Porque Cristo lo pagó y lo dio todo. Porque a Cristo le costó toda su carne, toda su vida. Le dolió todo para que tú fueras conformado en un reino de reyes y sacerdotes. Él fue coronado en esta tierra, pero no con una corona de oro. A él le pusieron una corona de espinas. Y viene un nuevo brotar de sangre. Esa sangre brotó de la cabeza. Autoridad, sabiduría brotó de su cabeza. Y con esa corona de espinas, Él nos dio autoridad. Cuando a Él le clavan la corona de espinas, de este tamaño de espinas, y le arrancan toda la piel de la cabeza con esa corona de espinas, en ese momento Dios nos empezó a dar autoridad. Sí, Beth.
Pero no solamente nos dio autoridad, sino cuando fue coronada esa corona de espinas, Él puso su mente en nosotros para que lo puedas creer, para que puedas empezar a pensar distinto, para que puedas empezar a caminar diferente. Porque toda esa sangre que brotó de su cabeza nos dio la habilidad, la capacidad y la unción para hacernos reyes y tener su mente. Jesús nació en esta tierra como rey, aunque a los ojos de los hombres fue el menos importante. En un pesebre, casi en un basurero. Pero hubieron tres o más, no fueron tres reyes, no fueron los tres reyes magos como no, fueron muchos reyes que llegaron a este lugar, a ese lugar, a ofrendarle oro, incienso, mirra, a adorarle. Nació como rey. A los ojos de los hombres sin entendimiento, Él no era nadie, pero a los ojos de Dios, a los ojos que estaban abiertos, había nacido un rey. Y así como nació, también murió como rey. Para el que no es entendido, murió como un ladrón, como un mentiroso, como un vituperador. Murió como lo que tú quieras, como el peor de los hombres, al lado de dos ladrones de lo peor. Pero a los ojos de los hijos de Dios murió un rey, y ahí fue puesto Rey de reyes y Señor de señores. Murió, pero resucitó. Entonces, esa corona de espinas nos da autoridad, pone su mente en nosotros, pero también lleva cautivos nuestros pensamientos, porque sé que todavía hay tantos argumentos que todavía te están frenando, tantos argumentos que todavía te tienen paralizado, todavía hay tantos argumentos que no te permiten ser la persona apasionada, nueva, que posiblemente fuiste, pero más allá de lo que fuiste, es de lo que Dios quiere. No se trata de voltear al pasado, sino de mirar al futuro. Entonces, a través de esa corona de espinas, el Señor también llevó cautivos nuestros pensamientos a la obediencia, porque aquí nuestra vida en Cristo se trata de obediencia. O repite conmigo, obediencia. Yo tengo que aprender, sí, fuerte, duro. Yo tengo que aprender a ser obediente. Yo tengo que aprender a ser obediente, porque Cristo lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Porque dice 2 de Corintios capítulo 10 del 4 al 5: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas que están aquí en tu mente, para la destrucción, derribando argumentos que están aquí en tu mente, y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, para que tú no tengas la revelación de la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La sangre del Cordero de Dios, la sangre del Cordero de Dios, la preciosa sangre que fue derramada solamente una vez y para siempre, nos hace reyes y sacerdotes de una vez y para siempre. Para siempre. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Porque si lo crees, le estás creyendo a Cristo. Si lo crees, lo estás creyendo a la palabra. Y si lo crees, serás salvo. Y si lo crees, serás salvo. Si no lo crees, no eres salvo. Si lo crees, serás salvo. Y juntos reinaremos con Él. Jesús vino a traernos un reino a la tierra. Y esto es precioso, es glorioso, pero su reino y su deseo es usarnos para establecerlo en cada tribu, lengua y nación.
establecerlo en todo lugar, en toda persona, en tu parentela, establecer su reino, reproducir su reino. Y entonces poder decir: sí, así como en el cielo, así sea en la tierra, por mi obediencia a Cristo. Porque para eso, iglesia, no basta con cantarlo y creerlo o creer que lo creemos, sino con obedecerlo. Y en cosas tan simples y tan sencillas como decirte: tienes que ser puntual y llegar a las 11, y obedeces y llegas a las 11. Tienes, ¿verdad? Cosas tan sencillas como también decirte: haz tu recámara. Porque como está tu recámara, está tu corazón. Y lo haces en el momento. Hasta lo más complejo, hasta lo más difícil que es muchas veces morir a nosotros, eso es adoración, eso es obediencia. Que entonces queremos ser reyes y sacerdotes. Si somos ungidos como reyes y sacerdotes de una vez y para siempre, vivamos como reyes y sacerdotes. Si queremos ver la gloria manifiesta de Dios y ya no tenemos que depender de la unción de otro, entonces aprendamos a obedecer. Aprendamos a obedecer y a someter nuestro yo y nuestra carne. Jesús trajo su reino a la tierra y su deseo es usarnos para establecerlo en cada tribu, reino y nación. Número 2, sí, obediencia, pero también tienes que tener clara tu identidad. Porque si no tienes clara tu identidad de quién eres delante de Dios, entonces ¿cómo? Pastor, me falta un poquito. Te invito, mira, aquí está. ¿Quieres afirmar tu identidad? Tienes que devorarte, tienes que comer, te tienes que sumergir. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a leer contigo. Cuando tú empieces a leer, cuando tú empieces a escudriñar, pídele al Espíritu Santo que te acompañe en esa lectura para que te dé revelación. Y sabes que al poco tiempo te aseguro que tu identidad va a estar más firme que nunca. Tu identidad de hijo, de hija. Y entonces podrás levantar la mano en victoria y decir: sí, yo soy rey y yo soy sacerdote de Cristo en esta tierra, y viviré como rey y como sacerdote. Él se despojó de su corona para darte una a ti. Él se despojó de su corona y la intercambió por una de espinas que rompió su piel para que tú puedas adquirir una corona y para darte una corona de gloria para ti. Y no solamente una, hay muchas coronas de las que habla la Biblia que Él ha diseñado para ti. Lo único que pide es: hijo mío, dame tu corazón, sé obediente. Lo único que te pide es: hijo mío, cree en mis palabras. Hijo mío, somete tu carne. Hijo mío, sométete a mi voluntad. Hijo mío, ámame, conóceme cada día más, para que pueda ser ese estilo de vida que gobierne, que no solamente sirva aquí adentro, sino pueda gobernar allá afuera. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso cuesta solamente una cosa: morir. Si Él subió a la cruz, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ahora Él nos dice: toma tu cruz y sígueme. Porque todo aquel que no quiere tomar su cruz, todo aquel que todavía quiere vivir una vida cristiana cómoda de religiosidad, no es digno de mí. ¿Se escuchó?
todo el que no está dispuesto a dar la milla extra, cuando te convocamos, te decimos, el Señor te dice, ¿verdad? A través de nosotros, y el Señor todavía, ¿verdad? Sigue hablando, ora, comparte, tata, sirve, shak, etcétera, 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 etcétera. Y no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz. ¿Qué es eso? A dar la milla extra, a pagar el Netflix un ratito, a dejar al novio, a dejar la cama, a lo que tú quieras, y entonces ir en pos de mí, a mi llamado, porque se trata de una posición, pero también se trata de un llamado. El que no está dispuesto a tomar su cruz muchas veces para que nosotros podamos caminar y dar una milla extra o 2 millas extras, ¿verdad? Por el Señor dice, no es digno de mí. Wow, está tremendo. Porque hoy nos han enseñado a vivir un cristianismo bien cómodo. A ver, hermano, ¿a qué hora puedes? Ay, no puede el hermanito, vamos a cambiar la hora. Y entonces lo que dice la palabra, ¿qué es? ¿De qué se trata tomar la cruz? ¿De qué se trata? Ya está. Entonces, cuando nosotros entendemos la dimensión, la proporción de ese sacrificio, de esa cruz, y lo que Él hizo por nosotros, y las 2 unciones que nos ha dado, yo no pongo peros. Doy alternativas, pero siempre estoy. Siempre estoy. ¿Qué dije? Siempre estoy. He escuchado a algunos, es sabido de algunos. No aquí, allá muy lejos, muy lejos. No, yo ya no quiero nada. La verdad, yo ya decidí mejor estar tranquilo. Déjame decirte, nunca Dios te va a dejar tranquilo. ¿Quién huirá de mi presencia? Bueno, ¿quién huirá de su llamado? ¿Quién huirá de su asignación? Aún te vayas a Hawái, nunca Dios te va a dejar en paz. Nunca. Nunca. Porque Dios sigue interesado en ti. Porque lo que Dios unge es para siempre. Hay cosas más grandes allá arriba que aquí abajo. Hay cosas más gloriosas y más grandes que tu trabajo, que tu casa. Pero también tienes que ser rey. Pero también tienes que brillar, también tienes que gobernar. Pero no te olvides que tienes una unción de sacerdote. Rey y, no rey o, rey y sacerdote. Hay cosas más grandes allá arriba que aquí abajo. Y termino con esta pregunta: ¿cuánto estamos invirtiendo en lo de arriba y cuánto estamos invirtiendo en lo de abajo? Te digo una cosa, me temo que el 99% de la iglesia de hoy está invirtiendo casi el 85% en las cosas de aquí abajo y tan solo 15-10% en las cosas de allá arriba. Peligroso. Peligroso. Cielo y tierra pasarán. ¿Y de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir cuando te mueras? Pero se lo voy a dejar a mis hijos. Pero es que yo prefiero invertir en mis hijos. Sí, claro que lo tienes que hacer. Pero al final, aunque tú le dejes una herencia de $3 millones a tus hijos y no hiciste nada por invertir en las cosas de arriba, tus hijos van a ser infelices.
Hay cosas más grandes allá arriba que tienen que ser bajadas por su iglesia. Hay cosas allá arriba que todavía tienen que ser manifestadas aquí en la tierra por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Eso es. Así que te doy un consejo, solamente un consejo. No te acostumbres a lo terrenal. No te afanes por lo terrenal, tanto tu trabajo, tanto tu carrera, tanto tu casa, tanto tu inversión, porque ni te lo vas a llevar. No es tu herencia. Hijos, no es su herencia. Tu herencia es incorruptible. Tu herencia viene de allá arriba. Y si nosotros como padres no estamos invirtiendo lo suficiente en nuestros hijos para que ellos tengan leña suficiente para quemar, tengan, verdad, esa pasión por Dios y estén dispuestos a dar la milla y las 2 millas extras, fracasamos como padres. Fracasamos rotundamente en la vida. Pero si tú eres un entendido de Dios, pero si tú has sido ungido de parte de Dios, pero si tú eres un hombre con un corazón que realmente ama al Señor y que está dispuesto a entregarlo todo por Él y a volver a levantarte, yo te pido que te pongas de pie, porque Dios en esta mañana tomará una fotografía desde el cielo. Está tomando video y está viendo tu disposición y tu corazón. Y más allá de ponerte sobre tus pies, está viendo cómo tu espíritu recibió esta palabra, cómo tu corazón anhela alinearse a esta palabra, cómo tus oídos fueron abiertos para escuchar y además tu corazón está dispuesto a obedecer. Tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes. Porque sin obediencia nunca se manifestará la gloria de Dios. Así que si tú este día entendiste algo de quién eres delante de Dios, levanta tus manos